¿Estamos listos? Muy bien, vamos a la siguiente fase, que es la fase de lanzamiento. Ya hemos terminado la fase de cultivo. Y en la fase de lanzamiento, esta es el proceso para ya iniciar la nueva iglesia. Y la fase de lanzamiento es el más emocionante y desafiante de los procesos. Hasta este momento se ha realizado una enorme cantidad de trabajo, pero los resultados todavía no son visibles. La fase de cultivo que ya hemos revisado ha sido muy importante porque en esta fase de cultivo, en lo que nos hemos preocupado es en el núcleo, en el grupo núcleo de personas. Este grupo núcleo que tiene la visión para ya establecer la nueva iglesia. Este grupo núcleo tendrá que asegurarse de que varias cosas ya estén en su lugar antes de un lanzamiento público. Entre estas figuras, van a figurar primero la selección de lugar de reunión, elegir el nombre apropiado de la iglesia, de la nueva iglesia, empezar las reuniones con grupos familiares, con grupos pequeños, y también establecer un proceso de asimilación. Así que la fase de lanzamiento es el proceso ya para iniciar la nueva iglesia. Cuando hablamos de buscar el lugar de reunión o encontrarlo, las iglesias nuevas, cuando ya se están estableciendo en un lugar, ya se tiene grupo núcleo, ya se está trabajando y se hicieron actividades de cultivo, tiene la tendencia de comprar ya un terreno, edificar demasiado pronto, y eso de llevarnos a edificar demasiado pronto, a veces nos lleva a edificar en demasiado pequeño. Entonces, se requiere que pensemos en grande. Y para hacer alguna cosa más grande, hay que darle tiempo al tiempo, hay que esperar a conseguir algo mejor. Y yo a mí me recuerda esto que cuando se sembró la iglesia donde ahorita asiste mi familia, ya se había juntado un buen dinero y estaban en una terraza prestados ahí, no pagaban renta, estaban allí y juntaron, hicieron trabajos económicos, y había un lugar que prácticamente era como de una calle a otra calle, lo de una manzana. Y por desesperación compraron, sí, algo más céntrico de la ciudad, algo más céntrico de la ciudad, sí, más económico si ustedes quieren, pero más pequeño, pero más chico. De tal manera que es muy fácil llegar. Es muy fácil llegar, pero también les va a quedar muy pequeño el lugar. No pensaron a futuro. Y dijeron, bueno, allá era un poquito más retiradito, pero el lugar era un poquito más amplio. Y entonces se sugiere que pensemos en grande. En la actualidad, las nuevas iglesias usan muchos diferentes tipos de lugares para reunirse. A veces piden prestadas algunas aulas en escuelas particulares, desde luego en países donde lo permiten, donde como no es una escuela de gobierno, sino que es una escuela particular y hacen culto en días en que no hay clases, el sábado, que no tienen clases, pueden prestar las instalaciones o buscar alguna sala de conferencias de un hotel. A veces se renta un salón de fiestas, un salón de conferencias, edificios para actividades comunitarias. Se pueden usar edificios de otras denominaciones, de otras congregaciones, sobre todo en Estados Unidos. Me doy cuenta que los hermanos rentan a iglesias del domingo, ellos hacen sus cultos en sábado
y los que son del domingo en sus iglesias. Ya cuando ellos ya tienen la posibilidad de comprar un edificio, entonces ya se mueven. Pero mientras a veces están rentando edificios de otra congregación. Pueden hacerlo en teatros, en centros de recreación, en casas. A mí me tocó en California, de un hermano rentó una casa habitación, y y hacía los cultos ahí. Solamente que luego tienen el problema de que si algún vecino se queja con la policía del gobierno, les cierran y les clausuran porque no están diseñados para hacer cultos en casas. Entonces, a veces es un poquito complicado. Ya lo dije, salones de fiesta. Con bastante frecuencia se puede disponer de estos tipos de lugares, para, si se renta, que sea a bajo costo, que sea un alquiler módico, lo que hace posible que la iglesia, la congregación, puede estar guardando recursos económicos para después adquirir o comprar un terreno y hacer un buen edificio. Entonces nosotros recomendamos que primero encuentre un lugar de reunión y ya sea que lo alquile o ya sea que le presten, o que tenga la facilidad de juntar dinero para después adquirirlo. Criterios para la selección del lugar de reunión. Hay que tener en cuenta varias cosas para poder seleccionar el edificio adecuado. Primero, hay que tener en cuenta el tamaño de la congregación que se calcula para la etapa inicial. Cuando nosotros empezamos nuestra siembra de iglesia, pues era un patio muy reducido. Y yo decía, aquí cabemos 10 personas. Pero ya para que entren 20 o 30 personas, este lugarcito es insuficiente. Nos tuvimos que cambiar de lugar para tener un espacio un poquito más amplio y más grande. Sin embargo, ya cuando nos llegan 25 o 30 personas, ya nos damos cuenta que las sillas que adquirimos se terminan, ya no alcanzan, y el espacio está abierto, no tenemos paredes, no tenemos techo. Estamos bajo palmeras de coco y árboles de mango, y ahí estamos. Y ahorita que vienen las lluvias estamos pensando en movernos, pero fíjese que hay que tomar y considerar siempre el tamaño de la congregación. Si nuestra meta es tener 200 personas en la reunión o en el lanzamiento, ya propiamente en el inicio del culto de lanzamiento, como resultado de la campaña de trabajo, si el espacio es totalmente inadecuado, que la gente no quepa, la misma gente ya no va a regresar. Muchos decían, no, ahí el espacio es muy corto, hace mucho calor, están aglomerados. Y la gente, al ver que no hay espacio, van a dejar de asistir. O sea, fíjense que hay que tener mucho cuidado. Cuando lancemos la campaña, calculemos cuánto tipo de gente vamos a admitir. Porque se trata no de desilusionar, sino se trata de ilusionar. Se trata de animar y de motivar a que se agreguen, a que estén con nosotros. Número 2, el aspecto del edificio es importante. Quizá un edificio no sea gran cosa, pero si lo tenemos limpio, si lo tenemos ordenado, si está bien pintado, si hay buena luz, buena iluminación, si nos preocupamos porque los baños estén limpios y tengan todos los enseres, los visitantes se sentirán cómodos y estarán dispuestos a regresar. Y por ejemplo, nosotros tenemos esa preocupación porque aunque el casero nos presta el patio, ya una hermana de la iglesia, una hermana bautizada, ya dijo, hermano, quiero que vayan a mi casa y que vean que tengo un espacio grande y está separado ese espacio de su casa habitación. Entonces, decimos, aquí nos vamos a poder guarecer de las lluvias, pero también tenemos que ver cuánta gente puede llegar y estar con comodidad. Entonces, y ver la manera de ayudarle a que ese lugar se mantenga limpio, que se mantenga ordenado. Número 3, los edificios tienen que ser accesibles.
Es decir, si nosotros estamos rentando un edificio en una zona bien conocida y de fácil acceso, la gente va a ir. Pero cuando esto no es posible, superar estas dificultades, valiéndose de anuncios, de mapas y letreros para decir dónde está, si no está que muy accesible. Y nosotros ahí no le hemos puesto todavía el letrero y el anuncio, y la gente ha llegado porque llega como invitado. Es decir, alguien lo lleva, alguien lo conduce, y cuando alguien ya va por primera vez, la segunda vez ya llega solo. Pero no le hemos puesto todavía un letrero porque estamos todavía en ese espacio de dónde podernos mover y buscar un lugar lo más adecuado posible. Entonces, el criterio de seleccionar el lugar es muy importante, tener buenos criterios para hacerlo. Número 4, el espacio del edificio tiene que proyectar el estilo educativo de la congregación. Por ejemplo, si nosotros ya tenemos escuelas sabáticas con adultos y con niños, entonces necesitamos tener un espacio para que se puedan tener las dos reuniones sin que se compliquen por el ruido. Es decir, con paredes separadas para que cada grupo tenga su propia clase, los niños y los adultos, si es que ya se establece escuela sabática ahí. Número 5, la nueva congregación se reúne en espacios que otros usan el resto de la semana. Por ejemplo, las escuelas que dijimos, las salas conferencias de algún hotel. Es imprescindible contar con espacios para guardar las cosas. Es decir, en el caso nuestro, que compramos ya una caja de plástico donde ponemos los cables, los micrófonos, los pedestales, el piano, el teclado, la guitarra, bueno, ya se la asignamos a un hermano que se la lleve a su casa, pero contamos con eso, las sillas que, que apilamos y guardamos ahí en casa del hermano, del casero, del dueño de la casa. Pero quiera o no, le estamos pidiendo un espacio y lo tenemos todo bien ordenado, bien, que no le estropiemos su espacio al dueño de la casa. Sin embargo, cuando se renta o se trabaja en una escuela o en un edificio en donde hay que traerse las sillas, o las sillas son del edificio o de la escuela, pues nada más los cables, los micrófonos, los instrumentos musicales, este tipo de congregación en estos edificios, pues requiere guardar cosas y requiere arreglar antes del servicio, poner las sillas, poner los equipos, poner el sonido, poner el atril o el púlpito, es decir, colocar todo lo que se requiera. 6, el edificio debe tener una buena imagen, o al menos una neutral en la comunidad. ¿Por qué decimos esto? Porque por una razón o por otra, si hay una mala fama del edificio, va a ser algo que es difícil de superar. Si una de las razones, por ejemplo, es que está en el lugar muy peligroso, donde hay asaltos, donde está muy oscuro, pues la gente será reacia a concurrir a ese edificio, más si oscurece, más si los cultos son de noche. Número 7, la ubicación del lugar de reunión temporario es importante, al menos por dos razones. La primera es porque la ubicación del edificio en relación con el grupo entre el cual se trabajará esté bien ubicado. Y la otra ubicación del edificio en relación con la ubicación proyectada para la nueva iglesia. Hasta dónde va a estar la distancia, dónde va a ser lo posible. Porque aunque es un espacio temporario, tenemos que tomar en cuenta que en un día se va a tener una iglesia ya establecida y en la mudanza, en el cambio, se puede perder un gran número de personas. Es decir, si lo teníamos aquí y la mayoría asistía porque le quedaba cerca y hacemos que el cambio sea en un lugar más lejos, un poquito menos accesible, la gente no va a ir y vamos a perder membresía o la gente no se va a querer mover. Entonces, todos esos detalles hay que considerarlos. El uso de planteles temporarios. ¿Qué es un plantel temporario? Es un plantel
que es por temporalidad, es por mientras. Pero es un medio excelente para que logremos un fin. Porque cuando el grupo va creciendo y se va fortaleciendo la iglesia, va a poder la iglesia teniendo experiencia y desarrollando recursos financieros, va a poder juntar dinero para obtener el edificio que le permita seguir creciendo. En la etapa inicial necesitará un tipo y tamaño de edificio que, que llene sus expectativas, que llene sus necesidades, pero que tampoco comprometa su recurso económico, al punto que se queden sin fondos, que no haya ni siquiera para los pasajes del personal, para los programas, para la publicidad o para la actividad de la iglesia. No, siempre debe haber economía. Nosotros aquí en el grupo que estamos iniciando, tenemos un tesorero, un secretario y que va anotando y ahorita no estamos juntando para comprar un terreno, no. Todavía no estamos pensando en eso, estamos en un lugar temporario. La gente sabe que es un lugar temporario y en la medida en que ya crezcamos económicamente y que podamos económicamente poder rentar un edificio o un lugar, nos vamos a mover, pero debe ser cerca de donde iniciamos, muy cerca de donde iniciamos para evitar perder miembros. Durante su etapa intermedia, la congregación puede buscar un edificio más grande, más cómodo, más adecuado a sus necesidades, pero también uno tiene que ver el presupuesto de esta creciente congregación. Debe estar a la par. Cuando ésta llega ya a una etapa permanente, puede trazar planes para el tamaño de edificio que le permita lograr su potencial. Para ese entonces, la congregación va a tener ya la solvencia financiera que le permitirá construir para el futuro y evitar el error de edificar algo demasiado pequeño y demasiado pronto. Así que no hay que correr cuando apenas empieza uno a caminar. Hay que ir paso a paso y podemos pasar algún tiempo con el uso de planteles temporarios, Cuando ya tenemos nosotros ya el lugar ubicado, para darnos a conocer con la gente, tenemos que escoger un nombre apropiado. Me he dado cuenta que en sus trabajos, en sus tareas, las iglesias no tienen nombre. Dice Iglesia de Dios, séptimo día de Santo Tomé, de Entre Ríos, y están así, con el título no tiene el nombre del templo, sino el nombre de la iglesia y el lugar. Y está bien. Por ejemplo, acá en nuestra ciudad, allá sabemos que, que está la iglesia Príncipe de Paz, está la iglesia Getsemaní, la iglesia Monte Sinaí, Monte Hermón, y así tenemos aquí varias congregaciones. La congregación Correo León, León de Judá, tienen nombres, pero también algunos las reconocen por el lugar donde están. La colonia El Jardín, la iglesia que está en Vista Alegre, y pero también tienen el nombre del templo. Y a eso se refiere cuando dice escoja un nombre apropiado para la nueva congregación. Dice aquí es extremadamente importante. Muchos creyentes tienen pensamientos muy sentimentales cuando piensan en ponerle un nombre bíblico al nombre de la congregación y se acuerdan de su niñez. Ay, es que este nombre tenía mi iglesia. ¿Cómo se llama tu iglesia? No, pues yo asistía a la iglesia de Getsemaní. Oh, no, yo asistía a la iglesia Príncipe de Paz. Y esta fue la iglesia donde yo me crié porque tenía ese nombre. Sí, es de la iglesia de Dios séptimo día. Es el nombre de la organización. Pero los templos les ponen nombres. Aquí mucho se da eso. No sé cómo es allá en Sudamérica, pero estamos hablando de escoger un nombre apropiado de la nueva misión o de la nueva iglesia. Y los nuevos pueden tener una impresión totalmente distinta. Hay algunos nombres que tienen implicaciones negativas o que confunden o que no significan nada para los no creyentes. Y la pregunta principal a la que debemos responder es, ¿a quiénes estamos tratando de impresionar con el nombre?
Si principalmente estamos tratando de complacernos a nosotros mismos, o a nuestros hermanos en la iglesia, entonces cualquier nombre está bien. Pero si queremos que el nombre comunique algo a los de afuera, a los inconversos, para que se sientan atraídos a la iglesia, entonces tenemos que tener en cuenta cómo vamos a seleccionar el nombre. Debe ser un nombre apropiado. Y ya con esto en mente, vamos a considerar las siguientes sugerencias. Errores que evitar. Primero, no seleccione nombres bíblicos desconocidos o que no tengan que decir absolutamente nada, como la iglesia de Siloé. ¿Cómo se llama tu iglesia? Iglesia de Siloé. ¿Siloé qué será? La iglesia de Pisga o la iglesia de Moriach o iglesia de Sión. Comunican poco a las personas de afuera y corren el riesgo de que les demos la impresión de que se trata de una secta. Ni siquiera están pensando que es algo cristiano, sino de una. El nombre de la calle en que se encuentra actualmente el edificio. ¿Cómo se llama la iglesia? La iglesia Benito Juárez, porque está en la calle Benito Juárez. La Benito Juárez. Y cuando se muden, cuando se cambien a otro lugar donde ya va a ser de ustedes, ¿cómo le van a hacer? ¿Van a conservar el nombre de la iglesia Benito Juárez? Pues ya no. Van a tener que cambiar y van a confundir a la gente. Entonces, no ponerles nombres de la calle donde están. Aquí en México hay una iglesia muy famosa. Dice, ¿a dónde vas? Pues a la iglesia de Boturini. La calle se llama Lorenzo Boturini. Y por mucho tiempo, a la iglesia de Boturini. Y la iglesia de Boturini. Afortunadamente la iglesia sigue allí, en la calle Lorenzo Boturini. Pero, ya que, ¿a dónde vas? A la iglesia de Boturini. Porque se llama la calle Lorenzo Boturini y así se le quedó. Y, es la calle principal, pero la iglesia no está en la calle Lorenzo Boturini. Está como en una privadita, como en una callecita cerrada. Ni siquiera está en la calle principal. Y así se le conoce. Por décadas, por años, así se conoce. Entonces es importante el nombre. Tercero, no use el nombre de una comunidad si tiene un significado que es un detrimento al nombre de la iglesia. Que le pongan a ustedes Iglesia Comunitaria Campo de Batalla. Campo de Batalla. Así que proyectan un significado con el cual la iglesia no se quiere identificar. La iglesia no debe ser un campo de batalla. Porque es la iglesia de los evangelistas. Hermosos los pies que anuncian. No, la iglesia pies hermosos. Iglesia Visión Celestial. Iglesia Refugio de Reina Valera. De Reina Valera, el traductor de la Biblia, no. Iglesia Puerta de las Ovejas. Iglesia Ciudad de Refugio. Iglesia Monte Sión. Iglesia Romanos 8. Iglesia Hechos. Todos estos nombres pueden significar algo para los que ya se congregan, pero confunden a los de afuera. Los nombres que repercuten negativamente en la imagen de la iglesia deben de ser evitados. Si dan una mala imagen, mejor no. Les comentaba yo que, por ejemplo, donde estamos nosotros, le pusimos el Dios que sana. Pero los hermanos quisieron poner el Dios que sana porque muchos llegaron enfermos y obtuvieron sanidad. Y entonces, todavía nosotros no lo determinamos. Está en la mente de ellos, de los hermanos. Pero todavía no le ponemos el nombre al grupo.
Estamos todavía en ese espacio de ponerle, pero hay que evitar errores para poner el nombre de la iglesia. Cuarto, no use un nombre largo. Algunos grupos quieren incluir toda su declaración de fe en su nombre, como quisieran poner toda su doctrina para que los identifiquen, como Iglesia Bíblica Santificada, Gracia Soberana, o Iglesia con Fuego Sanador, Corazón Limpio, andando en la palabra, o Iglesia Amor, Fe, Esperanza, Poder y Libertad. Puede ayudar a los de adentro a saber su posición, pero los de afuera no se sentirán repelidos o confundidos por ellos. Quinto, no le ponga a su iglesia un nombre que signifique algo solo para la presente generación. Por ejemplo, hubo una congregación que le puso a su iglesia el nombre en honor a un misionero y la llamaron Iglesia en Memoria de Anderson. Y muchos, o pocos miembros de la iglesia lo conocieron, al famoso Anderson. Pero ya la generación actual ni sabe quién es y ni siquiera lo conocieron personalmente. Y la comunidad no tiene idea de qué tipo de iglesia se trata. Se pierde la idea. Entonces no podemos ni ponerle el nombre de alguien, de por muy conocido que haya sido el hermano en la iglesia o fundador de esas congregaciones. Evitar ese tipo de nombres. Criterios a seguir. Primero, haga una lista de posibles nombres y pruébelos enseñándoselos a las personas de afuera. Trate de hacer como que una pruebita con la gente de afuera. Oye, este nombre, ¿qué te dice a ti? Sobre todo a las personas del grupo donde van a trabajar. Pídales que le digan qué le viene a la mente cuando los ven ese nombre. ¿Es un nombre que entienden, al cual reaccionan positivamente, que se refleja simpatía, calidez y que les anima a asistir a los cultos? Segundo, seleccione un nombre que ayude a la gente a identificar a su iglesia. Piense en un nombre que llame la atención de la gente en el grupo entre el cual trabaja. Tercero, seleccione un nombre breve. Es largos y confusos. Cuando preste atención a la imagen del nombre y logotipo de la Iglesia de Dios Séptimo Día, por ejemplo, aquí pongo una imagen de uno de nuestros templos, el logotipo y el nombre, y no tiene nombre del templo, nada más Iglesia de Dios, el Séptimo Día. Entonces, es que pudiera ser que así lo identifiquen, que así sea. Entonces sería la Iglesia de Dios Séptimo Día de el barrio fulano de tal o de la colonia fulana de tal, pero que en realidad aparezca en la fachada del templo y el nombre de la iglesia. En algunos otros casos aparece el logotipo, el nombre de la iglesia y el nombre del templo. Empiece reuniones de grupos pequeños o grupos familiares. Y uno de los métodos más eficaces utilizados a través de los siglos para alcanzar las almas con el mensaje del evangelio y para discipularlas ha sido las reuniones de grupos pequeños, y el uso de grupos pequeños se basa en ese presente bíblico que nosotros ya revisamos cuando vemos fundamento bíblico, Hechos 2:41 al 47. Y aquí se muestra que el cristianismo primitivo tenía muchas de las características generales de la dinámica del grupo pequeño, del grupo pequeño. Muy bien, hasta aquí, espero comentarios. Pueden abrir sus micrófonos, porque quiero dejar un espacio para hablar un poquito acerca de grupos familiares. ¿Alguien si quiere tomar la palabra con gusto? Recuerden que estamos en la etapa de lanzamiento. Y para quienes tomaron conmigo
el sistema de grupos familiares, quiero hacer una presentación así rápida de grupos familiares, consejos prácticos para grupos familiares. Entonces, Mario, tomaste la clase y creo que Esmeralda también. No sé quién más de ustedes la tomó, pero quisiera, así muy rápidamente, hacer un recordatorio de grupos familiares. ¿Les parece bien? Sí, hermano. Muy bien, déjame poner la presentación. Muy bien, ¿alcanzan a ver la presentación? Sí, hermano, se ve. Entonces vamos a hacer muy rapidito eso, lo de grupos familiares, porque es la parte de, estamos en la fase de lanzamiento. Y los dos pilares claves para grupos familiares, la reunión de planificación y la reunión del grupo familiar. Estas reuniones, cuando hablamos de mecánica de trabajo de grupos familiares, tienen un patrón específico y tanto en el desarrollo como poseen objetivos claros, pero cada una son de carácter diferente. Una es de planear y la otra cosa ya es acción en el grupo familiar. Cuando hablamos de la planeación del grupo familiar, queremos decirles que si no planeamos no hay buenos resultados. Y también tenemos que en la planeación juntarnos para evaluar las reuniones en los grupos familiares. Número uno, planeamos la reunión para asignar responsabilidades y animar al grupo para llevar a cabo invitados. Se realiza antes de la reunión de estudio, es decir, nos vamos a organizar. En este caso, el equipo sembrador de iglesias se reúne con el grupo núcleo y empiezan a decir, vamos a darnos eh, actividades o trabajo y vamos a enfocarnos en liderazgo. Vamos a tener un anfitrión, vamos a tener un secretario tesorero, vamos a tener un líder de evangelización, de edificación, de comunión, de adoración, de servicio, las 5 áreas de la misión. Vamos a trabajar y vamos a planear que cada uno de nosotros va a llevar invitados al grupo familiar. Y entonces, en la reunión de planeación, se reúnen, se juntan para orar, para leer un poquito la Biblia, una lectura, un devocional, y se comparten las instrucciones. Se revisan si ya hubo una actividad anterior, cómo nos fue en la reunión de grupos familiares de la semana pasada. Se analiza y se atienden las necesidades de los miembros y se asignan tareas para la próxima semana. Hay anuncios y la oración final. Y entonces se lleva a cabo una tarjetita, un registro, control, donde miramos nosotros quién es, como el grupo familiar, en qué área está en qué calle, quién es el líder. Y aquí en estas columnas miramos las semanas del mes, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Y vienen la lista de miembros, los que son bautizados, los simpatizantes, adolescentes, niños y cuántas visitas tuvimos. Y ahí viene quién fue el expositor, qué tema dio, si se recogió ofrenda, cuánto se juntó y se anota ahí y firma el líder. Es un formatito que se puede llevar muy fácilmente. En la reunión de estudio de grupo familiar, está programada la reunión para que se haga en 1 hora u hora y media. Y aquí, en este tiempo, no es como un culto de iglesia. Es una reunión en casa, estamos sentados alrededor de la mesa, en una sala, llevamos bastantes Biblias para la gente nueva, les prestamos la Biblia y la reunión está envuelta en ese ambiente de confianza, en un ambiente familiar. Se evita utilizar una mesa o un púlpito que los separe de los invitados. También evite poner sillas una tras otra, sino que debe de ser así en círculo. El programa de grupo familiar. ¿Cómo se elabora el programa? Bueno, hay una bienvenida
la cual la bienvenida no es como en la iglesia, que le dicen, vamos a dar la bienvenida a los que nos visitan y pónganse de pie y levanten la mano, vamos a bendecirlos y qué bueno que nos acompañan. No, es que es una bienvenida personalizada. Tenemos la lista de las personas que nos visitan, les damos su nombre. Don Raúl, don Fernando, doña María, doña Esperanza, doña Cindy, le damos la cordial bienvenida, la saludamos de mano y todo el mundo la saluda. Es totalmente personalizado. Hay una oración inicial y después de la oración se cantan 2 o 3 alabanzas, dirige el líder de adoración. Como cada área tiene un líder, sabemos que al que le toca la adoración, a él le va a tocar poner los cantos y establecer las alabanzas. Y luego viene la parte de la enseñanza. Y en la parte de la enseñanza, el que está a cargo de la enseñanza de los grupos familiares es el líder de edificación, es el que ha preparado el sermón. Y en el sermón, él puede hacer el llamado para que las personas reciban a Cristo y oren por las personas que se van a entregar al Señor. Y esto lo hace el de evangelización. Está a cargo del llamado y está a cargo de hacer la oración por ellos. Y la motivación de la ofrenda la dirige el de servicio. Anuncios dirige el líder del grupo familiar, y al final hay un refrigerio, hay una convivencia, y esta la coordina el líder de comunión. Cada área sabe lo que tiene que hacer, cada líder sabe lo que tiene que hacer. ¿Cómo logra una reunión exitosa? Bueno, la oración es muy importante, hay que interceder por las personas. Si ya tenemos invitados y nos ponemos de acuerdo, oye, ¿quiénes son tus invitados? Dame los nombres de tus invitados para interceder por ellos. Y todos decimos, mira, de mi parte, yo invité a fulano, a sutano, y ya están aquí sus nombres, y te los doy para que haya una oración intercesora por todos ellos. Meditación. Prepare su corazón ante Dios y pida sabiduría y dirección del Espíritu Santo. Preparación del mensaje. El líder de edificación debe estudiar con tiempo el sermón, la enseñanza que va a ser entregada por el pastor de la iglesia. Aquí es bien importante, hermanos, que tengamos relaciones interpersonales saludables entre todos los que somos parte del equipo. Para que los invitados deseen volver a la reunión, es necesario que nosotros seamos los principales en brindar un trato amable, saber escuchar a las personas y buscar con los invitados relaciones fraternales y subrayen en su mente significativas. Oye, cuando cumples años, qué estudios tienes, cómo se llama tu papá, cómo se llama tu mamá, a qué te dedicas, conocer a la persona. No, al acercarnos a ellos, llega el momento que me dice mi esposa, oye, la hermana me habló, la hermana la registré en mi WhatsApp y me dice que está enferma, que está así, no ha podido ir a las reuniones, que oremos por ella, así, así, ya en la intimidad me dijo cuál es su problema de salud y yo ya le recomendé a qué médico ir, etcétera. Entonces, ya hay relaciones significativas. Trabajar en equipo, fuera del grupo familiar, todos los líderes de área deben atender a los invitados en todo tiempo, no nada más en la reunión de grupo familiar, sino aún en la semana, estarlos visitando y estarles compartiendo y capacitarse en todo tiempo. ¿Cómo desarrollar las áreas de la misión? En la parte de la adoración, aquí es importante que la adoración la entendamos como el reconocimiento y la gracia y la soberanía de Dios, como obra en nuestra vida, como creyentes, en humillarnos ante su presencia y cómo llevar a cabo esta adoración cuando consagramos nuestra vida, nuestras acciones en todo momento. Y no solamente es cuestión de música, es cuestión de talentos, de dones, economía, porque incluso nuestra ofrenda es adoración, nuestro diezmo es adoración, nuestros cantos es adoración, nuestro testimonio es adoración, todo lo que implica la adoración. Entonces, la adoración involucra no solamente esa parte de expresión como la reflexión, donde nosotros en la manera expresiva cantamos, oramos, impartimos algo de música, de canto, pero algunas reflexivas como orar, meditar, ayunar y estar atendiendo la palabra de Dios y tener una respuesta hacia la palabra de Dios en nuestras vidas.
porque la adoración involucra entrega y para ello requiere tanto apoyo como apertura. La adoración también requiere tiempos de compartir y apoyar durante pruebas, tentaciones, sufrimientos o distanciamiento de Dios. La adoración se puede expresar en comunidad, participando de la oración comunitaria. Y cuando hablamos de la edificación, entonces aquí es bien importante la parte que es imperativa de la gran comisión, hacer discípulos, discípulos que hacen discípulos. Y la edificación consiste en enseñar a los creyentes a cómo responder al evangelio, en cómo vivir, porque no solamente es creer, sino lo que creemos hay que vivirlo. Y la meta es crecer, es madurar, es ir hacia adelante, es llegar a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Así que la meta de la edificación es transformación de vidas. ¿Qué involucra? Involucra que haya un balance sano de las 5 áreas de la misión. La edificación se trata de desarrollar discípulos. Recuerden, discípulos que hacen discípulos. Es un proceso, el discipulado. Algunas sugerencias para desarrollar la edificación es hacer un balance del desarrollo individual y del grupo. Es decir, cómo se desarrollan las personas, pero también cómo afecta al desarrollo del grupo. Y propicie siempre un desarrollo individual. Tiene que ver con espiritualidad, tiene que ver con el trabajo del discipulado. Y para ello, ponemos nosotros aquí 2 anexos, el anexo 2 y 3, para que podamos establecer un plan equilibrado de estudio de la Biblia, oración y ayuno. Y en esto tenemos un test de salud espiritual que valdría la pena que nos los hiciéramos. ¿Cómo andamos en adoración? ¿Cómo andamos en edificación? Y aquí están los valores. Si estoy incipiente, encaminado o desarrollado. Y vienen los puntos. Y vienen las preguntas en servicio, comunión y evangelización. Y al final, hay el plan de salud espiritual en la que yo busco un compañero que me va a ayudar a salir adelante. Pongo mi nombre y digo, voy a compartir mi plan de salud espiritual con el hermano Ricardo, con el hermano Raúl, con el hermano Fernando, con la hermana María, con la hermana Miriam, etcétera. Y las áreas de la misión, este es el puntaje que obtuve, pero también voy a poner el puntaje de mi colaborador, de mi amigo. Y vienen las prácticas y el compañerismo y el progreso. Es qué áreas están desbalanceadas de mi vida espiritual, de las 5, adoración, edificación, servicio, comunión y evangelización. ¿Y cuáles son prácticas? ¿Qué tengo que hacer en lo práctico? ¿Y cómo me ayudará mi compañero en mi área, espiritualmente en esta área? ¿Cómo me va a ayudar? Y luego voy a revisar qué progreso voy teniendo. Por eso se llama un plan de salud espiritual. Es como cuando usted se hace un plan de salud y dice, creo que estoy bajo de biometría hemática, pero estoy muy alto del colesterol y también me salieron altos los triglicéridos. De glucosa estoy bien, pero se va a dar cuenta que en algunas cosas va a estar bien, pero en otras cosas está de más. Y entonces dice, ¿qué tengo que hacer para que me disminuya el triglicérido y me baje el colesterol? ¿Qué tengo que hacer para que la hemoglobina suba y no esté baja? Estoy bajo de plaquetas. ¿Qué tengo que hacer para que mis plaquetas suban? Entonces, hablo de la salud física, pero en la salud espiritual estoy bajo en adoración, estoy bajo en edificación, estoy bajo en servicio, estoy bajo en comunión, estoy bajo en evangelización. ¿Qué áreas me hacen falta fortalecer? ¿En qué áreas estoy bien y qué áreas me hacen falta? ¿Y cómo me va a ayudar mi compañero en mi plan de salud espiritual? De eso se trata esto, porque se trata de que vayamos creciendo. El área de servicio es cómo podemos servir al prójimo. Y cada persona en el grupo familiar debe convertirse en un siervo, es decir, poner los dones. ¿Se acuerdan que les pedí yo de tarea sus dones y sus ministerios? Porque es que se tienen que ocupar cuando empecemos a trabajar en grupos pequeños, en grupos familiares. Y las sugerencias para desarrollar el servicio en grupos familiares que debemos de motivar a los miembros a descubrir y a utilizar nuestras habilidades y nuestros dones para el servicio. Y aquí es bien importante elaborar un proyecto personal y también de grupo de cómo podemos ayudarle a los hermanos a suplir sus necesidades. El área de comunión es el sello que distingue las relaciones fraternales entre los creyentes de una comunidad y de fe. Fíjense que esto nos ha fortalecido mucho en el grupo que estamos iniciando, porque no solamente
tenemos el culto, termina el culto de recepción del sábado, que es el viernes por la noche, y ya sea que mi esposa llevamos unos panqués de nuez, y allá la hermana hace un chocolate o hace un atole muy sabroso, y llevamos el pan y ya reunimos al final a tomar el café, el té, el atole, el pancito, o de repente decimos, hermanos, para tal día vamos a tener pollo asado, o vamos a hacer una pescadiza, vamos a tener pescado, vamos a bajar de La Palma a Los Cocos, vamos a hacer agua de coco y vamos a tener esa convivencia. Y esto hace que tengamos mejores relaciones fraternales con nuestra comunidad de fe. ¿Por qué? Porque la comunión es entender la necesidad de los demás, es conocer y ser conocido, es amar y ser amado, es servir y ser servido, es festejar y ser festejado, es dar y recibir, es incluso amonestar y ser amonestado. Entonces, esto es parte de la comunión. Y las sugerencias es desarrollar relaciones auténticas y significativas. Los líderes participan con actitud de servicio y el propósito es resolver conflictos y atender necesidades de los asistentes. Evangelización. Pues ya saben ustedes que es la proclamación de las buenas nuevas. Y la evangelización es compartir a Cristo. La evangelización es el privilegio de trabajar con Dios, representándolo ante los otros. No es trabajar para Dios, es con Dios. La evangelización tiene un impacto eterno para quien recibe el mensaje del evangelio. La evangelización no es una tarea exclusiva de pastores o de evangelistas, sino de todos los que hemos creído. ¿Cuáles son las sugerencias para poder evangelizar? Interceda por la conversión de sus familiares, amigos y conocidos. Cada miembro del grupo puede elaborar su testimonio y darlo en 3 minutos. Yo les digo a mis alumnos, escriban su testimonio. ¿Cómo era su vida antes de conocer a Cristo? ¿Cómo es que conoció a Cristo? ¿Qué cambios hubo después de que conoció a Cristo y cómo es su vida hoy? Así 4 puntos muy sencillos. Y la evangelización tiene una perspectiva global, motiva al grupo a practicar un evangelio contextual. ¿Cómo conservar resultados? Una iglesia que implanta este sistema de grupos familiares es una iglesia que funciona de manera saludable y pronto va a tener resultados. Cuando los nuevos creyentes se conviertan, ahí va a comenzar el verdadero trabajo, porque el trabajo no es que se bauticen, el trabajo empieza después del bautismo. Hay que trabajar con ellos, hay que hacerlos que crezcan, hay que hacerlos que maduren. Y desde luego hay que estar pendientes de cerrar la puerta trasera para que no se regresen, no se vayan. Hay que tomar medidas y hay que tener un cuidado pastoral. Y el cuidado pastoral no es que el pastor va a ser el encargado de cuidarlos, sino cada uno de nosotros, como padres, tenemos que tener cuidado de nuestros hijos espirituales. Siempre las primeras semanas de la conversión son críticas y por eso siempre hablamos en evangelismo explosivo. Por favor, asistencia espiritual inmediata es vital. Es importante. Curso de nueva criatura que lo lleven 8 lecciones para llevarlos al bautismo y luego un sistema integral de discipulado para que ellos maduren, ellos se integren al cuerpo de Cristo, crezcan en el cuerpo de Cristo, sirvan en el cuerpo de Cristo y testifiquen para que otros vengan a Cristo. La relación de las visitas a personas que han aceptado a Cristo. Entonces, siempre la asistencia espiritual inmediata. ¿Qué hay que hacer en la primera visita? Hay que reafirmar lo que significa que han aceptado a Cristo como su Salvador. ¿Cómo lo reafirmamos? ¿Cómo le decimos, mire lo que usted hizo, la oración donde usted recibió a Cristo, esto significa y usted hizo esto y esto? La segunda visita ahora tiene como objeto enseñarle la disciplina y la virtud de la oración. Vamos a enseñarles a orar. Véngase, venga, le voy a decir cómo es que tenemos que orar. La siguiente visita es para que también se haga, le llevamos una Biblia, le obsequiamos una Biblia y le ayudamos a que, mire, lea capítulo por capítulo el Evangelio de Juan. En la próxima clase vamos a dar un poquito acerca de las temáticas que podemos tratar con las personas nuevas. La cuarta visita es para pedirle que inicie el curso Nueva Criatura, las 8 lecciones que yo les comparto. Otras sugerencias: cada cristiano
necesita siempre un compañero espiritual y este debe serlo por tiempo indefinido o para siempre. Ya somos hermanos en Cristo y nos hemos hecho amigos y seguimos contactándolos a ellos. Yo ya estoy pastoreando otra congregación, pero nos siguen llamando hermanos, nos siguen hablando a distancia, hermano, Richard, ¿cómo está? Y porque hemos llegado a ser amigos de esas personas que viven aquí en esta ciudad, asisten a otra iglesia de nuestra organización, de la Iglesia del Séptimo Día. Aquí hay 15 congregaciones en la ciudad. Entonces, hay diferentes hermanos. Yo he sido pastor en varias de ellas y hemos hecho bastantes amigos porque les hemos compartido el evangelio, se han bautizado, hemos bendecido sus matrimonios, tenemos historia con ellos. Y entonces, a veces tenemos amistades que son para siempre. Cuidar un alma es un trabajo que demanda disposición, amor por el prójimo, abnegación y lealtad. Este trabajo demanda un nuevo paradigma y, y este trabajo, hermanos, demanda que nosotros no pensemos que es un trabajo del pastor. La pastoral también es nuestra. No tenemos que conservar la idea de que es el pastor, es el que visita, es el que aconseja, es el que calienta, es el que exhorta, el que consuela a los santos. Nosotros también tenemos que hacer este trabajo pastoral. El cuidar de los aspectos espirituales, físicos y materiales de los miembros del grupo familiar de cada persona es un sentido de que ellos se sientan que pertenecen a la iglesia. Ahí debe haber un sentido de pertenencia. Muy bien. Hasta aquí el otro tema a que viene es acerca del pastor, que no quisiera tocar aquí. Pero solamente de manera práctica, así a grandes rasgos, les puse este material porque viene en el programa de plantación de iglesias, el de trabajo de grupos pequeños o grupos familiares. Pero esto ya lo dimos extensamente en una clase el año pasado. Y solamente, si ustedes se acuerdan, hicimos solamente un pequeño recorrido de lo que significa el sistema de grupos familiares para el crecimiento de la iglesia. Así que escucho comentarios, hermanos. ¿Cómo ven? Por aquí pusieron en el chat. Sí, hermanos, todo las presentaciones las vamos a subir a la plataforma, incluso esta para que ustedes la tengan. Nosotros, esto lo di que casi como en 30 minutos o 40 minutos, pero el año pasado dimos varios días, paso por paso, todos los grupos familiares. Aquí solamente fue como que un resumen, como una reseña de los puntos prácticos. No sé si se acuerdan, Mario. Y para los que no tomaron la clase el año pasado, es para que tengan la idea de cuando dice hermano Richard, ¿de qué está hablando? De grupos pequeños, grupos familiares. Se trata de esto. Ya en el programa en sí de grupos familiares, abarca la parte de cómo se establecen, la parte geográfica. Eso no lo toqué, nada más fui al punto más concreto de los líderes de grupos familiares. Pero escucho, si tienen algún comentario, alguna pregunta. Estamos en la parte de lanzamiento para la nueva iglesia. Sí, Mario, adelante. Sí, una pregunta. Primero, ¿cómo hago para bajar los triglicéridos y subir las plaquetas que usted nos dijo? Eh, no, con respecto un poquito al trabajo que estaba haciendo, eh, me puse a pensar, ¿no? Cuando lo estaba haciendo con los objetivos por año, ¿no? Que se vayan cumpliendo los objetivos cada año y me mentalicé, ¿qué pasa si no podemos cumplir los objetivos que nos proponemos cada año? Porque yo solo con el hecho de pensarlo ya como que me entró un bajón y no me imaginaría si lo estaríamos llevando a cabo, ¿no? El proyecto, ¿qué pasaría? Uno se desanima. eh,
incluso hasta nos llevaría a querer pensar en abandonar todo, dejarlo, o qué sería, qué deberíamos hacer si no podemos ir cumpliendo cada objetivo que nos impusimos al principio, ¿no? Del proyecto de la nueva iglesia, ¿no? Sí, Mario, mira, cuando yo trabajaba, tenía yo 20 médicos a mi cargo y tenía un jefe muy exigente en los planes y programas de salud. Tenía yo 3,000 trabajadores que tenía que dar seguimiento a su salud. 3,000 trabajadores, dividido con 20 médicos. Yo era el director médico, entonces los planes y programas eran muy puntuales de sus revisiones médicas. Y algo que aprendí en mi trabajo es de que siempre tengas metas alcanzables, metas que tú puedes alcanzar. Porque incluso mi jefe me decía, hey, médico, usted se va a ahorcar, usted solito. Usted va a poner las metas y yo le voy a exigir que las cumpla. Entonces, no se sature con tantas metas. Y entonces yo le decía a mis médicos, a ver, si son 10 puntos, ¿a cuántos puntos les queremos pegar este año? ¿A 3, a 5? Es decir, ¿cómo vamos a estar? Porque una cosa es el día a día, que el médico tiene su consulta diaria, de que atiende a los pacientes, y el otro, el del plan de medicina preventiva. Fíjate, estoy hablando de términos médicos, pero me voy a la iglesia, dejo la parte secular y me voy al trabajo de la iglesia, como pastor, incluso como director nacional que fui. Yo presentaba mis planes y programas al Consejo Ejecutivo General para todo el país. Y yo decía, ¿cuántos seminarios vamos a hacer? Pero ¿cuántos grupos familiares vamos a establecer en el país? ¿A cuántos se van a comprometer los directores distritales? Le decía, mándenme ustedes en sus distritos cuántas iglesias son, cuántas iglesias manejan el sistema y cuántas iglesias todavía no manejan el sistema de grupos familiares. Y yo voy a poner, yo quiero que el 70% o el 50% de las iglesias manejen el sistema de grupos familiares. ¿Cómo voy a llegar a esa meta? Con los líderes de distrito. Los líderes de distrito tienen sus coordinadores del sector. Y es un trabajo en cascada. Yo no lo voy a hacer, pero yo debo de buscar que las metas sean alcanzables. Miren, aparte de alcanzables, deben de ser medibles. Deben de ser medibles. Todo lo que no se mide, no se mejora. Entonces, yo pongo una meta, primero que sea alcanzable, pero que también que se pueda medir. Y si ya la puedo medir, ya sé que también la puedo mejorar. Entonces, mm, tu plan de trabajo anual, ¿cuántos objetivos tú te vas a poner? 1, 2, 3, 4, 5. Yo decía, hermanos, que no pasen de 3, mucho hasta 5. Pero si a esos 5 nada más les pegas a 3, me quedas a deber 2. Entonces, yo sugiero, pongan pocos objetivos, pero que los puedan lograr. Y generales son uno y los objetivos específicos son otros. Y de esos objetivos específicos que deben de ser alcanzables y que deben de ser medibles. Y luego, ¿cómo compruebo que los alcanzo? ¿Cómo compruebo que los alcanzo? Entonces debe haber un material que me compruebe que lo que se propuso se hizo. Voy a darte un ejemplo. Si yo digo, soy director de la región norte de Argentina, del área de evangelismo. Y en esta región norte tengo 30 iglesias. Y entonces, uno de mis objetivos es capacitar a todos los directores de iglesias locales en evangelismo. Entonces va a tener 30 directores. Son 30 iglesias, son 30 directores. Y yo voy a poner
de estos 30 directores, quiero alcanzar el 70% o el 80%. Si 30 son 100, ¿cuánto será el 80? Hago una regla de 3 y digo, me van a quedar algunas iglesias sin capacitar, ya sea porque me queda muy lejos, porque no, pero yo voy a tratar, si logro hacer el 100, qué bueno, pero mi objetivo era el 70. Ahora, ¿cómo lo mido? ¿Cómo lo mido? ¿Cómo es medible? Está bien sencillo, porque yo tengo que hacer una lista de asistencia, y cuando yo vaya a dar la capacitación, me firman la lista de asistencia a los directores. Y además tengo ya un formato que me prueba que cumplí con mi objetivo. No sé si me explico, Mario, pero ya vas a tener hasta documentación física o electrónica de tu capacitación. Y dices, ya cumplí mi objetivo. Voy a dejar el área de capacitación y voy a decir, tengo 5 grupos familiares en la iglesia. 5 grupos familiares en la iglesia. Y que estos 5 grupos me estén dando 2 bautizos cada 3 meses por grupo. 2 bautizos cada 3 meses. Al cierre del año, si el año tiene 12 meses, ¿cuántos bautizos tengo que tener? Si son 5 y me dan 2 por grupo, serían 10 cada 3 meses. Por 4, estamos hablando de 40 bautizos al año. Si fueran buscando el número de 40 bautizos al año. Y yo digo, el 100% son 40. Pero entonces tú tienes que ver que cada grupo familiar es diferente. Unos son más productivos. Unos se pueden llevar 9 meses y no bautizan a ninguno, Mario. 9 meses capturando gente, la gente llega, pero la gente no se decide por el bautismo, por X o por Z. Pero hay otro grupo familiar que esos están de parto a cada rato, teniendo hijos espirituales. Mi suegra, que duerme en el Señor. Y cada vez que nos acordamos con mi esposa de mi suegra, su mamá de ella, una evangelista que yo no he visto, he visto muchos, pero mi suegra, su grupo familiar generó 70 bautizos en su casa, 70 bautizos. O más de 70, yo hasta me quedo corto, o más de 70. Todavía mi esposa me dice, oye, me hablaron de la iglesia donde mi mamá asistía, una iglesia muy grande aquí en Acapulco. Dice, oye, que recuerda mucho a tu mamá, porque era una evangelista. Y nos hacen falta mujeres como mi suegra, pero era natural su trabajo, era formidable su trabajo. Pero hay grupos familiares que no se distinguen por eso. Se distinguen porque se bautizan 1 al año, 2 al año. Entonces, a veces nosotros tenemos que poner objetivos también de acuerdo a las circunstancias que tú conoces y que tú vives. Yo he tenido grupos familiares en la iglesia donde digo, este grupo familiar me va a dar tantos. Y es un poquito más lento, pero va a dar en su tiempo. Va a dar en su tiempo. Cada uno va a dar en su tiempo. Y entonces voy a ponerme yo metas alcanzables. Pero a veces son metas que no dependen de mí. Porque las conversiones las da Dios. Dios es el que convierte a las personas. Dios es el que agrega a la iglesia los que han de ser salvos. Yo puedo poner solamente en papel y me puedo equivocar. Puedo decir, voy a tener 5 bautizos en el año. Y resulta que Dios dice, ahí te van 15. Ahí te van 20 bautizos. Y bendito sea Dios, qué bueno que me quedé corto. No, o sea, no sé si me explico. O sea, hay cosas que dependen de ti y que tú las puedes hacer, como la capacitación, como esto. Las conversiones a veces no dependen de uno. Todo eso depende de Dios. Lo que sí nosotros tenemos que trabajar
Es decir, lo que te toque hacer a ti, es decir, levantar grupos familiares, capacitar a los líderes de grupos familiares, proporcionar los materiales para los grupos familiares, estar capacitando a los líderes de grupos familiares, estar trabajando con ellos, lo que depende de ti, y lo demás en la oración, y lo demás lo hace Dios. La oración y lo hace Dios. No sé si te aclaro un poquito más con respecto a que no te frustres ni te desanimes, porque, porque también implica que si tú pusiste demasiados objetivos, perdón, demasiados metas muy altas, te vas a quedar muy corto y te vas a frustrar, te vas a desanimar, porque es que yo pensé que esto iba a ser así. Y cuando yo llego de director nacional, pues quiero revolucionar, pero también me doy cuenta que la iglesia lleva un ritmo. Y a veces digo, no, es que yo estoy arriba de un Ferrari. Y a veces mi iglesia está en un Volkswagen tipo escarabajo. Eso que apenas y avanza. Y yo voy arriba en un Ferrari. Y alguien me dijo, hermano Richard, bájese del Ferrari. Esto requiere un poquito que como que más despacio, como que más que lo asimilemos, como que más. Y entonces a veces así nos pasa, ¿no? Tú puedes llegar con muchas ganas, con mucho entusiasmo, pero también depende de los demás que están a tu alrededor y que colaboran contigo y que son voluntarios y que son laicos y que no tienen un nombramiento eclesial, no son ni diáconos, ni ancianos, ni pastores, son hermanos que tienen mucha fe, mucha entrega y que están ahí para ayudarte, pero no están comprometidos como lo están los pastores. No sé si me explico, Ari. No, ¿algo más, hermanos? En los proyectos pongan lo que realmente se puede alcanzar y que sean metas alcanzables. ¿Cómo vamos, hermanos? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Sorprendidos con todo esto, como que nos falta muchísimo, muchísimo, hermano. Vamos poco a poco. Miren, este, realmente yo quiero que lo asimilen y a mí lo que más me gustaría es que queden motivados, que queden animados, que Mm, queden entusiasmados y que esto lo compartan con el liderazgo de la iglesia y es que sí se puede, que sí así. hay manera de poder ser bendecidos por Dios. Recuerden, Dios bendice personas, no sistemas, no métodos, no técnicas. Bendice personas que quieran trabajar con Él. Hermana Esmeralda, adelante, sé que anda de viaje. Ando aquí afuera de la clase del hijo, hermano. Este, yo creo que esas son las razones por las cuales nuestras iglesias no crecen, ¿no, hermano? Porque no las sabemos. Todo lo que nos ha dado en estas clases, pues no lo vemos ni en la escuela sabática ni en la predicación de la tarde. Y, y muchos pasamos años y años y años dentro de la iglesia y pocas veces se tocan temas tan importantes como este. Creo que si nos lo dieran desde que uno va entrando a la iglesia, pues uno ya tendría otra mentalidad, otra pasión, otra forma de trabajar y de visualizar, ¿no? Alcanzar las almas. Pero pues al menos yo entré a los 8 años a la iglesia y tengo 48, hermano, 40 años, digo, sin saber todo esto para poder alcanzar las almas. Nos han dado unas embarraditas en los cursos de evangelización y las campañas de evangelismo que luego hace pues el distrito o el sector, pero pues nada que ver con todo lo que usted nos ha compartido en clase. Bueno, yo les comparto también de la experiencia, hermanos, porque esto no es de días, es de años, es de tiempo. Y y a mí esto me apasiona por por ver personas que Dios les cambia la vida, de la muerte a la vida eterna, de no ser hijos de Dios a ser hijos de Dios. Y de eso se trata. Entonces, por ahí les dejé tarea. Mándenmela con su imagen, un mensaje, un texto, una cita bíblica y un pequeño comentario.
Es la tarea para de aquí al domingo. Ya no nos quedan el próximo lunes y martes. Y ya empiecen a trabajar su proyecto. Y después ya decimos en qué tiempo nos lo entregan. Pero ya esta es la última tarea, ¿eh? La última tarea que me van a enviar. Y ya estoy calificando, como me llegan las tareas, yo las estoy calificando y las estoy metiendo al reporte. De tal manera que a mí no me ganan los tiempos, y tengan sus calificaciones, que sea el 50% de las tareas y el 50% del proyecto. Deseo que pasen bonita tarde. Les animo. Estamos ya en la última fase. La clase que sigue, vamos a ver lo del lanzamiento ya del preculto y del culto, y vamos a hablar un poquito más ya del establecimiento de la nueva iglesia, que son las partes que nos hacen falta para terminar. Esperamos que lunes y martes próximos terminemos. Les mando un abrazo, Dios les bendiga. Vamos a orar con Mario. Despídenos, Mario, por favor, en oración. Oremos. Señor, te doy gracias por la clase que tuvimos, Señor, por enseñarnos tanto, tanto de lo que no sabíamos y que hoy por hoy tenemos estas herramientas en manos para poder ponerlas en práctica, Señor. Te pido que bendigas al pastor, a su familia, a cada uno de los alumnos que estamos aquí en la clase y también a los alumnos que van a verla. También te pido que los bendigas a ellos, a sus familias, a nosotros y a nuestra familia. Todo esto te pido y te agradezco infinitamente por darnos esta oportunidad de estudiar en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Pasen ustedes bonita tarde, que descansen.